Slesh, gracias por estar con nosotros. Es un honor que visites la Biblioteca Pública. Hace un año más o menos nos conocimos, tuve la oportunidad de hacer una primera entrevista gracias a que vino a San Miguel de Allende a presentar su novela Al Sur, crónica de un valle encantado, que trata de una historia totalmente fantástica y mágica que sucede en el Oaxaca profundo, mexicano y auténtico. Y Michael escribió esta novela desde la perspectiva de un extranjero, ya que acaba, bueno, no tan recientemente, pero tiene una década o más viviendo en México y es originario de Norteamérica. Nosotros quisiéramos, además de darle la bienvenida a Michael, darle la bienvenida a Paola Tinoco también, que es una compañera, colega, escritora, editora y que ha colaborado también en varios proyectos de novela y conoce muy bien la obra de Michael en este caso, ¿no? El primer tema que quisiéramos abordar en esta charla totalmente amigable es si escribiste esta novela, dado el origen de toda tu aventura con México y la migración. ¿La escribiste primero en inglés o en español? ¿Y cuál fue ese proceso de decidir? Pues solo escribo en inglés, porque mi español sí puedo comunicar en español, obviamente, pero no puedo escribir en español. Y creo que también ese libro fue una investigación de ese encuentro cultural que tuve llegando a un pueblo en Oaxaca desde los Estados Unidos. Entonces fue como, realmente pensé en una audiencia de los Estados Unidos presentando ese mundo que encontré. Entonces yo soy escritor gringo, no soy escritor mexicano y no puedo pretender ser eso. ¿Cuándo decides hacer la traducción al español y que salga primero en México? Pues eso también es una pregunta interesante, porque ahora en los Estados Unidos hay una política muy fuerte en toda la cultura, la producción cultural. Cuando intentas cruzar una línea al cultura, historia, mente del otro, eso no está permitido. Y sí tuve esa como preocupación aquí escribiendo sobre un México que encontré siendo gringo, siendo anglo típico de Texas, hablando de gente indígena en el estado de Oaxaca. Pero tuve una experiencia completamente al opuesto de lo que está pasando en los Estados Unidos, que bienvenido, un interés, una curiosidad de mi perspectiva. Pero sí, mi ser lleva como esa historia de colonialismo de todo. Entonces eso sí es algo que tienes que pensar en eso siempre. Y sin embargo habría que pensar quién colonizó a quién, porque tuviste como que pasar varias pruebitas de acuerdo al libro, que es una crónica pero es novelada. Entonces en este punto Michael puede describir de una manera completamente humana, cercana, cada cosa que se encontró cuando llegó a vivir a un lugar en el que no podía ser aceptado nada más por haber comprado una propiedad. Había que pasar por ciertas pruebas, algo semejante. Pero él tiene obra antes de este libro. Lo que sí entiendo yo, según lo que me has comentado, es que Al Sur es el primer libro que publicas directo, que te hacen la traducción acá. Sí. Pero tienes otro libro en Vaso Roto y tienes otro libro, ¿eh? Pues tengo otra novela que va a salir, creo que en el año que viene. Exactamente. Iba a decir, quizás tiene sentido un poco explicar quién soy. Por favor. Cómo llegué a México. Es que yo crecí en los Estados Unidos, pero llegué a México, pero siendo de Texas,
había pasado toda la vida tiempo en México, había venido muchas veces como turista, pero también me encantó cuando vine a pasar tiempo en Oaxaca, me encantó, empecé a pasar más tiempo allí. Pero eventualmente empecé como un proyecto con una escuela de arte en los Estados Unidos. El proyecto estaba basado en Oaxaca. Y empecé a pasar más tiempo con ese proyecto en Oaxaca y resulta que compré una casa, y yo pensé que era una casa. Y eso fue mi ignorancia en ese momento de cómo funcionan las cosas, no solamente en México, pero en una comunidad de usos y costumbres. Que no compré una casa, pero compré toda la historia y toda esa relación con la comunidad. Entonces al principio empecé con muchas como frustraciones, que quise como integrarme en la comunidad, quise participar en como el tequio y todas cosas así, que vivo aquí, voy a ponerme a participar en la comunidad. Y había y no entendía que la gente de ese pueblo me miraba así como, ¿quién es ese marciano que aterrizó aquí? ¿Y qué quiere de nosotros? Además. Entonces, los dos tuvimos como frustraciones y empecé ahí con mis propios, porque llegué como todo ese como naivete, y empecé a ver como obstáculos, resistencias, agresión, y algunos como gestos de bondad y de bienvenido. Okay. Pero siempre, cada vez que encontré como una frustración, empecé a escribir sobre eso. ¿Qué es eso que está sacando ese sentimiento de mí? Y realmente la intención más amplia fue cómo es que aprendemos tener miedo del otro. Muy interesante. O tener fascinación del desconocido. Y eso como fue siempre jugando comúnmente con eso. Si eres gringo típico que llega a un pueblo de usos y costumbres, ese tema es muy fuerte. Claro. Entonces vas a pasar por todas. Entonces ya tengo 15 años viviendo ahí en esa comunidad y hemos pasado por unos momentos súper tensos y otros momentos muy bonitos y eso es la vida. Yo te quería preguntar justamente, en este recorrido que hace el protagonista, si bien es una crónica, también va a ser un recorrido interior, ¿no? Como diríamos, un viaje del héroe interior. No mencionamos que Michael tiene una trayectoria y una formación pues académica importante. Empezaste a estudiar literatura muy joven. Has ido a talleres, has estudiado, has leído mucho, y yo me pregunto, uno, si esta estructura del viaje del héroe la utilizaste para formar esta crónica, y dos, este viaje interno que tiene el protagonista, me gustaría que nos contaras más, porque no tiene que ver solo con la hacienda. Cuando llega, se da cuenta el personaje que acaban de meterse en un pedo, porque acaban de comprar una hacienda en ruinas, pero en ruinas, y no conocen al pueblo. Todavía si compras la hacienda en ruinas con una comunidad que medio ya conoces, puede ser que no te representara tantos retos, pero ahí empieza en esa crisis de ya la hicimos, ¿y ahora qué vamos a hacer? Entonces vienen las pruebas, ¿no? El primer intento y hay un rechazo. Lo vuelves a intentar y hay un pequeño avance, pero después otra vez vas para atrás. Y en toda esta crónica maravillosa suceden bodas, suceden viajes, se va construyendo una familia con las personas que trabajan con ustedes, pero además hay un reto que es más fantástico,
que es el de los fantasmas y el de la hacienda encantada. O sea, se oyen cosas, todos los trabajadores sueñan con la misma pesadilla, que no deben de meterse ahí porque esa casa tiene un tesoro y está protegido y no deben porque su vida está en peligro y todos sueñan con el mismo terremoto y otras cosas pasan. Entonces dice, pues ¿qué será? ¿Qué hacemos? Entonces tienen que empezar a aprender cómo es la cultura de ahí y en lugar de que les digan, no, pues si remozas y limpias todo ya, sino tienes que hacer una limpia con una bruja. ¿Cómo? Entonces este es el enfrentamiento con la cultura mexicana, pero ya desde adentro de la alberca. O sea, ya te tienes ahora sí que nadar a fuerzas. Entonces, para redondear, ¿cómo es si tú eliges contar la crónica con una manera que la puede novelar, ¿no? Ya ficcionándolo Que poco. sí. Y segundo, en este mismo proceso escritural, ¿cómo acompañas toda la parte narrativa, fáctica con los hechos así totalmente prácticos con la parte interior y que al final, bueno, no se puede decir. No vamos a hacer spoilers. ¿Sabes? Mencionas lo de la limpia, ese es un buen ejemplo. Yo recuerdo, entonces cuando llegamos había un problema con un fantasma, especialmente un fantasma que en ese momento todos nos dijeron, pues hay que buscar una bruja, hacer una limpia. En ese momento pensé, pues qué aventura, qué interesante, qué folclórico, qué mexicano, buscamos una bruja, qué aventura. Bueno, buscamos una bruja y resulta que era una bruja ciega, mejor, que sentía todas las vibras y ella tenía como casi 70 años, pero tuvo esposo de 28 años, entonces sí, obvio, tuvo poderes. Y pasan los años, y hizo como su magia, y eso también es otro cuento, pero pasan los años, y ahora me digo a mí mismo como, me siento un poco raro, necesito una limpia. O sea, ya te volviste un poco oaxaqueño. Entonces, pero ese tipo de transformación, no sé, como cambia. Eso pasa sutilmente, eso Claro, pero es sí. una manera para nosotros de ver cómo se nos mira. Sí. Pero una cosa que más enfoqué como en el libro, como en cómo evolucionó la relación con la comunidad. Entonces sí, empezó así, como algo folclórico, algo como, es una aventura mía, ponerme en ese mundo, sin verlos como individuos, sin verlos como humanos, no sé, como verlos más como personajes en mi historia, ¿no? Y pasan muchas cosas con mucha gente del pueblo hasta que estemos humanos, uno y a otro, hermanados, ¿no? ahora sí Que se reconozcan como humanos, exacto. Ya conozco tu experiencia, ya conoces la mía. De hecho, si puedo leer un Por favor. poquito Nos gustaría mucho eso. sobre ese tema, especialmente cómo elegir las páginas. Vivimos en una ciudad agrícola de unas 2,000 familias, conocida localmente por su producción de ajo y por su agresividad, tanto lo que inflige a sus vecinos como la que se inflige a sí misma. No es un pueblo rico ni pobre, aunque gran parte de su estabilidad económica, como ocurre en muchas partes de Oaxaca y en todo México, parece depender del dinero que llega de los familiares de los Estados Unidos. A mediodía, el lugar entero parece dormir, excepto por un puñado de residentes que caminan cabizbajos bajo el sol. Pero está plagado de pasiones a lo Peyton Place, de amorios, de fluidez de género, de extorsiones, de rencillas,
de trifulgas alimentadas por el alcohol que a veces acaban mal, de funerales y de bodas que producen fiestas casi idénticas, en las que una carpa se levanta en medio de la calle durante días, de orgullo por el hecho de que una milicia ciudadana haya atacado y asesinado a varias personas del pueblo vecino en un pasado no muy lejano, por una disputa de tierras, de mucho buen carácter y tendencia a celebrar y disfrutar lo que la vida ofrece, incluso en la sequía o en la enfermedad, y una dosis no pequeña de deseo de pisotear a aquellos que se elevan por encima de los demás. El pueblo existe desde hace más de 1000 años y es posible que tenga sus orígenes en una antigua ciudad zapoteca miles de años más antigua. Puede ser que estas rivalidades y despropósitos hayan existido desde entonces. Su nombre actual se lo dieron los mexicas, que no conquistaron a los pueblos de Oaxaca con la brutalidad que ejercieron contra los demás al norte, sino que establecieron su residencia e exigieron tributos a las ciudades-estado de todo el valle. En náhuatl, el nombre de nuestro pueblo significa algo así como lugar de agua o el lugar húmedo, por los extensos humedales de sus alrededores. Pero una vez en una guía turística lo vi traducido de una forma que me parece más acertada, en medio del pantano. Mientras conducía por el pueblo durante el año en el que esperábamos comprar la hacienda, solía ver por la ventanilla del coche al campesino que conducía su carreta llena de alfalfa, a la señora que vendía tortillas, al sacristán que cuidaba la iglesia, el borracho tirado en la banqueta, o el niño con un palo que llevaba sus cabras a pastar. Recuerdo haber pensado, puede que algún día conozca los nombres de todas estas personas. Y ahora los conozco. Si ellos me vieron, me imagino que las habré parecido a un gringo que estaba de visita en la famosa iglesia y nada más. Pero sospecho que sus reacciones habrán sido más intensas una vez que se enteraron de que había venido a vivir a la hacienda. Les habré parecido una curiosidad, un cambio, una amenaza, un enemigo potencial o una potencial oportunidad, un enigma, un invasor, la posibilidad de obtener una visa, una diversión, un agente del diablo, la encarnación de la aspiración y de la envidia. Fantástico. Fíjate que una de las cosas que me parecen entrañables, justamente el libro termina incluyendo los agradecimientos, no la historia, pero el libro. Y a mí me parece de verdad loable, o sea, me encanta la idea, porque agradeces por supuesto a personalidades muy importantes del mundo de la literatura, como Guillermo Osorno, o del diseño como Alejandro Magallanes, Ricardo Cayo de la Gali, o sea, bueno, no voy a seguir, pero sí está, pero además agradece a Félix, a Talia, Brenda, Octavio, Nereida, Xochitl, Graciela, Mari, Pablo Supremo, Eneida, Alfredo, Eric y Lalo. Sin ustedes no tendría hogar en México. Para mí esto es una enseñanza, una lección bellísima, porque lo que acaba de leer de fragmento justamente nos dice que lo más entrañable es dejar de ser desconocidos y extraños o extranjeros, no importa si es en otro país, pero puede ser en tu propio pueblo, que te has estás como un extranjero entre tu propia sociedad o inclusive dentro de tu familia, pero requiere de acción
y de entrarle a la aventura y de enfrentarse a lo mejor a muchas cosas para entonces llegar a ese conocimiento y formar un hogar y una familia. Esto me parece bellísimo y también me lleva a preguntarte toda esta vocación que ustedes han encontrado en Oaxaca tiene mucho que ver con la parte social de hacer comunidad, tanto que la vocación de la hacienda es para dar talleres y retiros. Y hacia el final de la historia también hay un momento en que llegan estudiantes y los estudiantes entran a este mundo mágico. O sea, ya estamos en un mundo mágico. Y el protagonista ahora se volvió el nuevo mentor que los va a hacer cruzar ese umbral. O sea, te vuelves la nueva Beatriz de la historia. ¿Cómo sientes esto? Pues también hay unas palabras que usaste que me interesan, como ese mundo mágico. También dijiste al principio auténtico, un retrato auténtico. Y creo que sin pensarlo, estoy en una parte de México también desconocido para muchos mexicanos. Y he tenido como un privilegio conocer no solamente eso, pero por el proyecto que llevamos, he conocido muchas comunidades indígenas como partes muy ajenas de Oaxaca, en diferentes etnias, y son lugares que los turistas obviamente no tienen acceso, y son muchos mundos increíbles que he conocido por ese proyecto, el proyecto es llevar estudiantes de arte de los Estados Unidos y hacen como una colaboración con artesanos que quieren participar para ampliar un poco como su obra y buscar mercados que paguen más. Realmente es eso. Pero trabajamos ahora con artesanos en todo México, pero en Oaxaca a veces 5 horas manejando desde la ciudad y ponemos a esos estudiantes con esas familias. Entonces es una gran oportunidad también para los oaxaqueños conocer esos extranjeros y también romper ese como los estereotípicos que tenemos de todos. Exacto. Exactamente. Claro. Y hablando un poquito más de este proceso de escritura, de edición, cuéntanos qué obstáculos te encontraste, y aquí Paula también nos puede ayudar. ¿Cómo logras? O sea, bueno, primero hay que tener la historia, ¿no? Alguien el otro día puso en un chat literario de Facebook, compañeros escritores, ¿cómo le hago para vender una idea? Y alguien más le contestó, no puedes. O sea, tienes que tener el libro, desarrolla la idea y luego ya vas y tocas puertas, ¿no? Pero bueno, desde eso, desde saber que a lo mejor no basta con el puro argumento, o pues ya tienes ahí algo vago, a lo mejor si ya eres muy conocido y mandas el primer capítulo, tu editorial te dice, ok, sigue, te doy un adelanto, pero no es lo común. ¿Qué te encontraste tú en este camino? Y de ahí ya podemos pasar a lo que viene, a lo que estás haciendo ahorita. Exacto. Y hacia el futuro. Pues como dije, mi intención fue era como un proyecto de educación a los de los Estados Unidos. Una cosa que también descubrí cuando estaba escribiendo, empecé a recordar como mi propia educación, como mi cultura y hasta mi escuela me enseñaron como mi idea de lo que era México. Okay. Especialmente en México, porque en Texas tenemos como clases de historia de Texas, que es realmente historia de México. Y siempre como los tejanos valientes, los mexicanos cobardes, México peligroso, todo agregando una imagen de México negativa, oscuro, peligroso, corrupto, todo malo. Y sin embargo lo adoptaste. Y
Pues mucha gente sí, yo no. Pero creo que aún en ese mente como juvenil, empecé a pensar, si están hablando tan mal de un lugar, tendría que tener interés. Entonces, pero escribiendo empecé como a investigar un poco mi propio pasado en cómo la cultura nos enseña a pensar en el otro. Obviamente vivimos en un momento cuando todo el mundo está sufriendo migraciones enormes por conflictos, hambre y todo eso. Y muchos países están enfrentando esa dificultad. Absorbemos ese tsunami de migrantes o cerramos y es puro miedo, claro, del otro. Y los que vienen exigimos que una asimilación, no dejamos que se queden como diferentes, ¿no? Sí. Entonces yo siempre tuve como esa curiosidad en cómo proponer otra posibilidad de dejar el otro como el otro, que no tenemos que entender. Y que no tenemos que cambiar, ¿no? Al otro. Exacto. ¿No? Este capítulo de Moody Park me parece que es el eje donde este tema, que es el problema de la novela aquí, el problema que plantea la novela, entonces es eso del miedo, ¿no? ¿De dónde viene el miedo y por qué se implanta? Entonces, en este capítulo nos muestra muy claramente cómo existe la xenofobia, pero además a eso se le suma el prejuicio que puede ser, ¿no? Y también el no cuestionar cuando te dan un dictamen sobre algo, ¿no? O sea, aquí les dijeron que este personaje era un criminal porque como era hispano, pues seguro eso él era, etcétera. Y entonces me queda muy a flor de piel este asunto del miedo y lo que el miedo puede provocar, que es violencia, que es agresión, que es rechazo. Sí. Porque entonces crees que tienes que asimilar lo otro y no quieres. Y entonces se va desarrollando esta tesis en toda la obra y pues obviamente es una discusión que no vamos a terminar a lo largo de la historia, pero que sí podemos tocar, poner el dedo en el renglón y hacer un análisis. ¿Tú qué pensarías, por ejemplo, aquí en San Miguel es al revés, la migración? Digamos que muchos extranjeros del mundo vienen a vivir acá y esperan que se asimile su cultura y también hay un rechazo, pero aquí la diferencia es que la mayor son una fuerza muy grande, ¿no? Son una masa que ya es mayor que la masa original. Entonces creo que los que tienen también que hacer este ejercicio no solamente son el que, bueno, más bien tienen que hacer este ejercicio tanto el que llega como el que estaba ahí antes. Y al final todos somos migrantes. O sea, no sabemos ni dónde empezó la humanidad. Tengo dos comentarios. Uno es, estamos hablando de como problemas sociales y todo eso, pero realmente el libro es un tratamiento medio cómico, sí, medio cálido. Sí. Entonces habla de burros y de fantasmas. Pero refleja lo mismo. Eso. Pero sí tiene esos temas, siempre están abajo de todos esos cuentos. Claro. La otra cosa es que esa cosa de, siempre pienso que México tiene un talento muy fuerte en crear burbujas donde sacan a México de México. Y donde se sienten muy seguros los extranjeros. Porque sí, todos crecen en los Estados Unidos en la idea de México. Entonces, crean como sitios turísticos donde yo voy y veo y siento como, ¿dónde es México? Exacto, porque sigue pareciéndose a Estados Unidos. Les crean un pequeño, una especie de parque de entretenimiento que es Estados Unidos en México.
Exacto. Sí. Pero tampoco no sabía cuando llegué a México, llegué a ese pueblo donde vivo, que estaba como en un México también súper, como al otro extremo, ¿no? Sí. De la gente de Oaxaca también hay muchas historias, pero y volviendo a este tema de que tú llegaste a México y primero te enamoraste de Oaxaca y decidiste quedarte ahí, pero se ha vuelto un tema recurrente en tu obra, ¿es así? Sí. Y cuéntanos de lo que estás haciendo ahora, que me parece maravilloso, porque los mexicanos no, hasta el momento, no han puesto el ojo en un lugar como este. Pues primero, creo que siempre tengo un tema que repito, que es el extranjero en una cultura distinta. Entonces, escribí una novela sobre una poeta americana que vivía en Brasil en los años 50, basado en una persona real. Eso se llama ¿Cuánto más te debo en español? Eso es con vaso roto. Y después de eso, cuando llegaba, los primeros años que llegaba a México, manejaba desde California hasta Oaxaca. Y cada vez, en ese momento no había problema de seguridad. Y cada vez elegí otro ruta. Y empecé a escuchar de un lugar en la Huasteca Potosina, se llama Las Pozas, al lado del pueblo Gilitla, que era como un lugar realmente mágico, surrealista, bla, bla, bla. Pero no conocí a nadie que había visitado ese lugar. Entonces, una vez pasamos por allí y entras, hablando de un mundo diferente, entras en un paisaje alucinante de cascadas, río, selva, aves, orquídeas, una imagen demasiado más extremo. Sí. Es que con las aves y todo eso suena como un paraíso. En el medio de eso hay unas estructuras hechas de concreto surrealísticas. Entonces, pasando por eso, y hay como 300 estructuras, y no recuerdo bien, como 80 hectáreas. En ese momento no sabía nada de la historia de ese lugar, solo pensé, pasando por ese 3 dimensiones de naturaleza y creación humana, pensé, hay una historia, hay una novela aquí. Claro. Y empecé a investigar. Y resulta que la historia de las personas que hicieron ese lugar es tan fantástica como el lugar. Entonces empecé a hacer una novela sobre eso. Entonces está basado en las personas que hicieron ese lugar, pero no hay mucha documentación sobre ellos. Entonces usé como las estructuras como la documentación. Y la cosa es que la situación básica es que llegó un inglés rico con esa idea de crear en los años 40 con mucho interés en el arte y era coleccionista de pintura surrealista y llega a México buscando un paraíso para crear una obra vaga, no sabía qué iba a hacer. En esa búsqueda conoce un mexicano y realmente se enamora de él, pero el mexicano es su jefe, pero es muy infiel con él y la historia es muy como dividida lo que pasa entre ellos, pero era una relación de 40 años y todos tienen su diferente historia de lo que pasó entre ellos. Y vivían allí, empezaron a crear ese lugar y eventualmente se casa el mexicano con una señorita del pueblo y los tres
vivían juntos y criaron como 4 hijos. Entonces y yo he conocido a los hijos y dicen que pues tío Edward fue mucho tío. Entonces para mí una exploración también súper interesante de homosexualidad mexicana, que es muy diferente también de lo No, de y los el tema de Estados llevar Unidos. una pareja que se convierte en no en pareja, sino en trío. Ajá, algo ¿No? así, pero ¿qué tipo de trío? Eso fue más interesante de poner como una definición o categoría lo que tenían. Muy bien, pues yo creo que será bueno que como vamos a aceptar preguntas para el autor, la gente que vea este video nos puede poner las preguntas que quiere para Michael y él las responderá. Así que vamos con algo que me parece muy importante. Bueno, desde luego si tienes una pregunta más, me gustaría que nos leyera un adelanto para que la gente que nos está viendo vea cómo adoptó a México, pero qué lugares de México eligió. No eligió ningún lugar sencillo, todos son difíciles y en todos ellos hay que ahondar en la historia del espacio para poder ni siquiera, digamos, ser parte de ese lugar, simplemente poder contarlo. Y Michael Sledge es una de las personas que conozco como escritor que mejor cuenta México desde afuera. Sí. Por favor, Michael, si quieres compartir algo del nuevo libro. Son unas páginas, pero como les dije, tengo un poco de pena porque anoche escuchamos Guillermo Arriaga diciendo que hay unos autores que quieren como impresionar a la gente con palabras de flores y mariposas, y esto está lleno de flores y mariposas. Quiero impresionarlos. Pero ese es otro estilo. Mis mariposas y flores. Pero eso es como cuando llegan, se llama Plutarco, el compañero de Edward James, y los dos están buscando ese lugar que pueden crear ese proyecto, y llegan a la noche y a un lugar y no pueden verlo, y en la mañana despierta Edward y está viendo dónde está. Y al amanecer, Edward permaneció con los ojos cerrados, escuchando cómo el bosque cobraba vida. El ruido de la cascada era constante, mientras que en primer plano un pájaro carpintero proporcionaba percusión. Su canto perforaba el aire. Desde el río se elevaba el paloteo de los jóvenes que iban a bañarse o a lavar la ropa. Sin embargo, sus sentidos se habían trastornado de algún modo. Las risas no parecieron venir del desfiladero, sino de los árboles. Cuando por fin abrió los ojos, vio bandadas de loros que jugueteaban en las ramas, imitando los gritos de las muchachas. Desde la noche anterior, Edward notó, aún sin verlo, que habían llegado a un lugar hermoso. Y sin embargo, ahora la luz descubrió un grado de belleza que no había imaginado. Deslumbrado por el sol de la mañana, las copas de los árboles resplandecían en un verde suave y luminoso. Musgos y exuberantes epífitas brotaban de las ramas. Por suerte o por guía divina, habían acampado en un saliente con vistas a un estanque azul en el que desembocaba la cascada que habían oído toda la noche. Desde el estanque corrían una serie de cascadas a través del barranco, donde los árboles se aferraban a la roca vertical, arrojando lianas como cuerdas de escape desde el cielo. El barranco se abría en un valle, y más allá una cadena montañosa cubierta de cerrado. Por encima de todo, una cima curva se alzaba más allá de un lucha de nubes. ¿Pero dónde estaba Plutarco? Edward se levantó de un salto y escudriñó el bosque. Tenía que encontrarlo, leer en sus ojos lo que él creía cierto. En la oscuridad habían tropezado con el paraíso.
Entonces vio la silueta de un hombre que se deslava por el agua. El estanque era de un azul claro y profundo, con un centro oscuro, como el ojo de la tierra. Plutarco salió del agua y se tendió desnudo sobre una losa de roca, tan quieto y noble como Adán recién dotado de la chispa de la vida. La luz del sol hacía que brillara su piel húmeda. En el borde del estanque revoloteaban nubes de mariposas azules y amarillas, y uno se posó en su brazo para sorber las gotas de humedad, otro en su pecho. Edward pensó en la locura de sus años de matrimonio con Tilly, ambos luchando por conseguir que el otro se fijara en ellos. Pero no había sido suficiente para ninguno de los dos y llegaron a despreciarse mutuamente. Como decía Plutarco, había sido demasiado luz, lastimado a los ojos y al alma. Pero el brillo que se filtraba a través del verde no tenía ninguna dureza. Y eso, pensó Edward, era precisamente lo que se sentía al estar en presencia de Plutarco, bañado en luz ondulada. En busca de agua y sal, las mariposas cubrían ahora el cuerpo de Plutarco, envolviéndolo en un tembloroso manto azul. Si sus amigos, los surrealistas, hubieran podido ver la figura humana tendida sobre el sol, sobre la roca, habrían gritado de envidia. Tantas veces cubrieron su búsqueda de lo divino con engaños, con juegos irónicos y proclamas para desfacer su propio anhelo. Lo que otros hombres rogaban a Dios que hiciera, aquello por lo que las naciones luchaban en guerras, Plutarco lo hacía con naturalidad. Caminaba al lado de Dios sin esforzarse.